Gracias, profesor. Está Bien, perfecto. gracias. Entonces, vamos a ver cómo a partir del siglo XV o XV surge esto que varios filósofos llaman la modernidad. ¿Y en qué consiste esta modernidad? Decía yo hace un momento que consiste en que el sujeto se considera a sí mismo como moderno. Y eso es algo súper importante, aunque suene quizá paradójico. Es importante porque, de acuerdo con Jürgen Habermas, tiene un texto fantástico que se llama El discurso filosófico de la modernidad. Quien esté interesada o interesado en el tema puede buscarlo. Lo edita en México Katz, bueno, en español, si no me equivoco. Y lo que va a plantear Habermas en este texto es que hay un proceso nuevo de racionalización del sujeto. Este proceso de racionalización tiene, por lo tanto, dos vertientes. Por un lado, implica pensar a la modernidad como una época. Esta idea de la historia dividida en periodos es una idea moderna, plenamente. Los modernos somos, diríamos, quienes nos inventamos esta idea de que hay una historia o que hay un periodo histórico antiguo, que hay una edad media y que hay una edad moderna. Fuimos los modernos quienes inventamos esto. Los antiguos no se consideraban a sí mismos antiguos, ¿no? Sería absurdo poderlo plantear así, ¿no? Los medievales no se consideraban medievales de nada. Ellos pensaban que vivían en el imperio de Dios y en el reino de Jerusalén, ¿no? Por eso las cruzadas, era la disputa por el reino, además de las disputas económicas y políticas de la región, pero fundamentalmente no se consideraban a sí mismos medievales. Los griegos antiguos y los romanos antiguos no se consideraban evidentemente a sí mismos antiguos. Lo digo así de llano y simple para ilustrar el poder de esta explicación. El moderno es quien dice, hubo una etapa antigua donde hay una aurora del pensamiento, sobre todo con Grecia, hay una aurora del pensamiento político con los romanos a partir de la fundación y la invención del derecho tal y como la conocemos. Y vamos a ver también, dicen ellos, que hubo un periodo medieval, ¿no? Es decir, una etapa intermedia, muchos le llamaron durante mucho tiempo el oscurantismo, ¿no? También en algunos manuales de preparatoria se puede leer la etapa oscurantista, ¿no? Oscurantista no tenía nada, en realidad había una gran luminosidad de pensar bajo una perspectiva y un discurso distinto, sin duda, ¿no? Pero los modernos somos los que nos asumimos que estamos en una nueva etapa. Esta idea de la que yo les hablaba, que comienza a surgir en el siglo XIII, de una nova etas, una nueva era, cristaliza en este siglo, en el siglo XV, el 480, estamos hablando de los años 1400, cristaliza y se sintetiza en esta nueva idea de un renacimiento, le llaman, ¿no? Recuerden ustedes, los autores del Renacimiento son grandes artistas, pero que ponen al centro de todo el debate a la persona humana. Seguramente ustedes recuerdan sus clases de preparatoria, muchas de la propia universidad, y deben tener claro que en el Renacimiento se da esta idea del sujeto como tal, como el centro de la preocupación por sí mismo, ¿no? Hay una voluntad de conocernos como seres humanos, y esta voluntad de conocernos en tanto lo que somos unos con otros, implica una ruptura tremenda respecto del pensamiento que se había generado hasta el siglo XV. De tal forma que hay una conciencia de época, ¿no? Es una conciencia epocal la modernidad, pero también es una conciencia de sí. Es un deseo, un anhelo de ser moderno. Ya no quiero ser medieval, ya no quiero ser parecido a los antiguos. Quiero ser moderno porque detrás de esta idea hay la pretensión, yo decía, de que el presente y el futuro serán necesariamente mejores que el pasado. Hay en esa lógica una vinculación con la idea del progreso que nos va a mantener, digamos, una ruta de articulación hacia el futuro a partir de ese siglo y que hoy todavía se mantiene. ¿Cuántas personas han oído hablar de que hay que progresar? Esa idea del progreso implica una idea lineal del tiempo.
Estábamos en un estado A de origen, avanzamos a cierto estadio y luego regresamos a un proceso continuo de mejora humana. Esa idea del progreso como tal, como mejora y como desarrollo continuado e ininterrumpido, surge precisamente aquí. Recuerden ustedes que en este momento está un debate justamente respecto del papel que tiene el sujeto en la historia. Ya habíamos comentado que de alguna manera en todo lo que es la Edad Media se habían discutido bastantes temas respecto de quién gobierna, quién manda, quién obedece. Acá lo que tenemos es el surgimiento de una nueva lógica de organización del poder que pasa por lo que ya habíamos comentado también respecto de cómo van a disputarse, digamos, en términos de cuestionamiento de la falibilidad del poder y cómo va a haber un cuestionamiento muy serio, muy severo respecto de todo aquello que legitimaba a quienes mandan y a quienes obedecen. De tal manera que va a surgir, insisto, una nueva forma de concebirnos sobre el mundo. Y esa nueva forma de concebirnos sobre el mundo, lo que va a provocar necesariamente es una discusión sobre cuál es la mejor forma de construir al Estado, cuál es la mejor forma de pensarnos en términos de comunidad política y en términos de organización del Estado. Eso es algo súper novedoso porque justamente en los núcleos fundantes de la modernidad lo que encontramos es que van a aparecer los estados modernos. El Estado no existía como tal antes de la modernidad. Existían reinos, existían feudos, existían imperios, desde la lógica romana, esta idea del imperium, ¿no? Que tenía a un emperador, al gran César, ¿no? Pensando en César Augusto, y cómo a partir de esta constitución de los emperadores se genera una dinámica de poder sustentada, habíamos comentado el tema de Constantino en lecciones previas, respecto de cómo Constantino sintetiza poder político y poder religioso. Bueno, esto comienza a tener una serie de fracturas muy importantes que vamos a ver a continuación. En primer lugar, insisto, surgen los estados nacionales. ¿Por qué es importante adjetivarlo como nacional? Porque surge precisamente la idea de que hay algo que puede llamarse lo nacional, una identidad, un proceso identitario que genera mentalidades que llevan a las personas a identificarse respecto de varios temas. Uno de los casos evidentemente paradigmáticos es el caso del surgimiento del Imperio Español, basado en la idea de la identidad nacional. Esta idea de la reconquista, ¿no? Recuerden el poema del Mío Cid, la expulsión de los moros de España, toda esta leyenda, bueno, no es leyenda, sí los expulsan, pero la leyenda del Mío Cid, el Cid campeador, y cómo, a final de cuentas, la unificación de los reinos de Castilla y de Aragón, Fernando e Isabel la Católica, va a dar el surgimiento a un Estado nacional. Este proceso de unificación de estos reinos llevó a la idea de que había algo que se podía llamar España, ¿no? El imperio de España. La Hispania, como le habían llamado los romanos. Pero no solo ocurre ahí, ocurre en Francia, ocurre también en Inglaterra. Recuerden que en Inglaterra la democracia es muy temprana, ¿no? La democracia surge por allá en 1300 y algo. Antes ya Suiza, en 1180 y algo, se había constituido como un conjunto de cantones que se organizaban de alguna manera, de manera democrática, y así estaban avanzando por este periodo diferentes estados nacionales, ¿no? Bueno, surge entonces la idea de que hay una comunidad que se articula a partir justamente de la aparición de las lenguas romances. El tema lingüístico es fundamental en este momento. Nuestra lengua, la lengua de Castilla, originalmente constituida así, no era, digamos, la lengua que soy, desde luego, pero no existía tampoco.
¿no? La lengua de Castilla, digamos que tiene carta de naturalización a partir de la obra de Quijote, ¿no? Cervantes, por eso es el gran gigante de las letras hispánicas, en tanto que va a fundar la constitución de la lengua de Castilla como una lengua nacional, ¿no? Digamos, el reino que se funda o que se forma a partir de ese momento, dando carta también de naturalización al Estado español, inicia con estos elementos de identidad y la lengua se retoma. La lengua siempre ha sido un factor de unidad e identidad, sin duda alguna, ¿no? Los helenos tenían mucho esta idea de que quien hablaba griego era parte de su comunidad, ¿no? Había 4 dialectos en la Grecia antigua. Más o menos eran similares y más o menos entendían todas y todos. Pero en la modernidad surge todo al mismo tiempo. Aparece esta idea de la lengua en el Reino Unido, digamos, la Bretaña, pues también el inglés con Shakespeare tiene una potencia única y un factor de unidad nacional tremendo, ¿no? Incluso hay una leyenda, ¿no? De que Shakespeare y Cervantes nacieron el mismo día. ¿Quién sabe cuándo se celebra el Día Internacional del Libro? 23 de abril. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero ese Día Internacional justamente se considera que es el cumpleaños de Shakespeare y de Cervantes, ¿no? Por eso se instituye el Día Internacional del Libro con esa fecha. Creo que sí es 23 de abril. Gracias. Entonces, la idea es que las naciones se articulan a partir de elementos de identidad. La lengua es una de ellos, pero también aquí va a influir tremendamente el otro elemento que es fundante de la modernidad, la reforma protestante. La reforma va a traer una nueva forma de entendernos y de entenderse al sujeto en la modernidad. Y la reforma va a tener 2 vertientes, lo vamos a ver en las siguientes sesiones, la de Lutero y la de Calvino, ¿no? Son 2 vertientes muy distintas del cristianismo que van a dar origen, de acuerdo con la explicación que vamos a ver con Max Weber y su sociología de las religiones, vamos a ver cómo constituyen una idea de la riqueza y del poder muy distinta a la que se mantiene en la tradición católica, francesa, italiana y española y portuguesa además, que son los imperios que apuestan por el catolicismo y, como dicen algunos, una fuga o una ruta distinta de una modernidad que busca el mantenimiento del modelo absolutista como modelo de poder. Del otro lado están los estados que no necesariamente renuncian a las monarquías, pero que permiten tolerancia religiosa y al mismo tiempo van a abrirse a la pluralidad política, que son los estados del norte que asumen a la reforma y que evitan de alguna manera el establecimiento de religiones oficiales y por lo tanto intolerancia religiosa, ¿no? Vamos a ver cómo Holanda, Dinamarca, Alemania, bueno, lo que hoy conocemos como Alemania, el propio Reino Unido, van a generar una estrategia de organización política distinta, muy influida sin duda alguna por el tema religioso, por la estructura de tolerancia que se va generando en estas naciones. El otro gran núcleo fundante de la modernidad, pues es un hecho histórico que es inevitable y que, bueno, marca el destino de la humanidad, que es el descubrimiento de América y su conquista, ¿no? Llega España, en primer lugar, todas estas historias que hay de Cristóbal Colón, que no supo que llegó a América, que pensaba que había llegado a las Indias, y luego todo el proceso durísimo de conquista que va a dar pie a importantísimos debates en América, encabezados sobre todo por Fray Bartolomé de las Casas y por Juan Zapata y Sandoval. Muy desconocido este último autor y lo vamos a ver también. Entonces, estos núcleos fundantes de la modernidad generan una nueva estrategia de análisis y discusión del poder. Entonces, van a determinar, junto con los procesos que se están dando ya en Europa fundamentalmente, pero también en América, toda una dinámica nueva de organización del poder político. Cuando se descubre América, surgen entonces imperios que no estaban en el mapa de la discusión. Las 2 grandes potencias europeas eran Francia e Inglaterra, ¿no? Históricamente.
Pero de pronto, el haber expandido territorialmente el imperio a la magnitud que tomó España, la magnitud que tomó Portugal con la conquista de la zona que es conocida como Brasil, que hoy es Brasil, y la expansión que inicia también Inglaterra hacia diferentes zonas estratégicas, luego vendrán Holanda, Dinamarca, con sus estrategias expansivas y la propia Francia, bueno, vamos a ver cómo hay una nueva dinámica con varios actores que se articulan justamente a partir del debate de los estados nacionales. El papel del papado como otorgante de estas grandes bulas se articula como una especie de ente internacional de regulación del poder y de las relaciones internacionales en muchos sentidos, ¿no? Viene una novedad que se hace súper evidente en este momento. Al haber mucha riqueza, empieza un crecimiento expansivo de las ciudades. La modernidad tiene como característica ser una sociedad urbana predominantemente. Por supuesto que en este momento de Europa no hay, digamos, mayoría de población urbana, pero sí inicia el gran proceso de urbanización. Las ciudades, que eran pues, medianamente grandes para el tamaño de la humanidad en ese momento, pues las más grandes tenían 100,000 habitantes, ¿no? Por eso cuando Cortés llega a la Gran Tenochtitlan y ve que es una ciudad de 200,000 habitantes, pues se queda impávido, ¿no? Le sorprende que pueda haber una metrópoli de ese tamaño, que no se veía desde los momentos de Roma, ¿no? Como decían en la época. Entonces, las ciudades no eran muy grandes, eran ciudades, insisto, de 80,000, 100,000, las más grandes, que pues hoy cabrían en la alcaldía Benito Juárez y quedaría un cachito, ¿no? Entonces, de ese tamaño eran las ciudades, pero de pronto, con la modernidad, comienzan a expandirse, ¿no? Y tenemos cada vez más ciudades muy, muy grandes, pero no solamente de a una o dos por imperio, proliferan las ciudades. Y la modernidad, sin duda alguna, se convierte en una modernidad de ciudades, una modernidad urbana. Piensa en el caso mexicano, ¿no? México fue un país rural hasta la década de los 50, con grandes ciudades, sin duda alguna, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en el siglo XIX, la ciudad más grande no era la Ciudad de México, ¿no? No era la entidad más poblada. Que aquí la arrogancia del altiplano, como decimos varios que somos originarios de otras entidades, pues lleva a creer que siempre fue así, pero no. En el siglo XIX, por ejemplo, las entidades más pobladas eran Guanajuato, ¿no? Junto con Oaxaca, eran las tres entidades más pobladas. Guanajuato era una de las ciudades más importantes del país, pues claro, ahí estaba la riqueza minera de la plata, y no es casualidad que haya iniciado la independencia junto con Querétaro y otras regiones, ¿no? El análisis territorial y demográfico suele dejarse de lado, ¿no? En el análisis de la teoría política, y todo el mundo se va a los textos directamente, ¿no? Sin considerar los contextos. Entonces, por eso es importante que aquí lo veamos, porque de alguna manera se va explicando qué es lo que ocurrió, ¿no? Este mundo urbano lleva necesariamente al cambio en la concepción de lo que somos como personas. Miren, para ilustrarles qué estaba pasando en este momento, voy a ponerles unas imágenes. Yo soy mucho de mostrarles imágenes icónicas de qué estaba pasando, ¿no? La primera de ellas, que les voy a poner aquí en la pantalla, es de Sandro Botticelli. En la Edad Media, recuerden ustedes que la Edad Media es una sociedad que se organiza fundamentalmente a partir de un libro. Bueno, en la modernidad hay un invento que resulta tremendamente importante para la formación del mundo moderno y que es el que posibilitó de hecho la reforma protestante, o al menos la aceleró, y es la invención de la imprenta. Recuerden ustedes que la imprenta se inventa justamente en el siglo XV, ¿no? 1440 y tanto, si no me equivoco, inventa la imprenta Gutenberg. Y la imprenta de tipos, de estos tipos móviles, que es la gran cosa, ¿no? Permite la impresión de libros. El primero que se edita, pues evidentemente es la Biblia, pero empiezan a aparecer muchos libros que se imprimían de una manera muy acelerada, pero también hojas volantes, cuadernillos, que permiten empezar a difundir y socializar muchas cosas.
En la Edad Media, pues, el arte se había constituido como una estructura del poder en el sentido de que básicamente se permitía pintar motivos religiosos o motivos clásicos, ¿no? En la Edad Media fundamentalmente vamos a ver cuadros de temas religiosos. ¿Por qué? Porque la verdad estaba o está, se asume quienes creen, en la Biblia. Es una verdad revelada en tanto que la dicta el Espíritu Santo mismo, ¿no? Entonces, si allí está la verdad, tú no necesitas andar indagando nada, ¿no? Ve a la Biblia y ahí te encuentras todo el saber. Entonces, el arte mismo se convierte en un reflejo de esta mentalidad y por eso se pintaban solamente imágenes religiosas, con muy escasos, digamos, elementos técnicos de relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no necesitas más que representar a Dios y para eso hay un canon, ¿no? Pintas un monito y le pones el aura y listo, anatómicamente ni siquiera es importante este, que los pintes bien, ¿no? Dado que lo importante es el alma, el cuerpo, pues no importa, puedes pintar cualquier cosa y no importa si está representado el Espíritu de Dios. Pero en el Renacimiento todo cambió. Y esta es una de las obras icónicas que para muchos marca de a de veras el surgimiento del Renacimiento como tal. Es una obra de Sandro de Botticelli que titula él como el nacimiento de Venus. Venus es Afrodita en realidad, ¿no? En la cultura griega, Venus para los romanos. No sé si saben cómo nació Afrodita. ¿Alguien sabe cómo cuenta Hesiodo que nació Afrodita? ¿Nadie? Creo Bueno, que, a ver, Ricardo. creo que porque a Zeus le cortaron los testículos y se cayeron al mar y entonces pues de ahí pues de ahí surge Afrodita, al río Pues más bien. más o menos, pero no fue a Zeus. A ver, Abigail, tiene levantada la mano. Ah, sí, profesor. Bueno, soy Arián Ah, García Guillén, nada más que ambos ok, estamos tomando clases. Pero ok. bueno, mi respuesta era la fertilidad. No, 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 no. Ah, Va más por lo que decía Ricardo, pero no fue a Zeus. Hesiodo cuenta en la teogonía. A ver, Laura. No, es que, bueno, igual como lo dice mi compañera Cristina en el chat, fue a Cronos a quien le cortaron los testículos. No, tampoco fue Cronos. Cronos se los corta a su padre Urano. Este, de hecho, Cronos es comentado por Hesiodo como terrible, ¿no? Como el único que responde al llamado de su madre. Su madre les dice, oigan, estoy harta de su padre y necesito que me ayuden a cobrar venganza. Sí, Sharon, quiere decir algo. Cronos le corta los genitales a Urano, Uranio, algo así. Urano, así es, A Urano, exactamente. ajá, Que y era los su arroja al padre. mar. Exactamente, su Exacto. madre le pide que que le ayude, ¿no? Porque la maltrata. Entonces, el único que responde el llamado es Cronos. Cronos terrible, ¿no? Malvado, le dice Hesiodo. Y bueno, va y corta los testículos de Urano y los arroja al tremendo océano. Cuando caen al océano, empiezan a emitir una espuma que no se puede tomar sino como líquido seminal divino. Y entonces, después de un tiempo, nace la hermosísima Afrodita, ¿no? Cuenta Hesiodo que justamente acuden de inmediato a unas conchas marinas, ¿no? Para que el agua no la toque. Tan hermosa, tan bella, tan perfecta, que ni siquiera el agua debería tocarla, ¿no? Y por eso Eolo llega a arrojarle flores y de inmediato llega una de las ninfas a cubrirla con un manto real, ¿no? Afrodita es, en términos reales, de, pues, tía de Zeus, ¿no? Porque nace directamente de los genitales de Urano, sería hermana de Cronos, ¿no? En la línea genealógica divina. Bueno, es interesante este cuadro en particular, le estoy dando zoom. Este rostro lo van a encontrar en todos los cuadros de Botticelli. No sé si alguien sabe la historia de esta mujer. Esta mujer, si lo saben, bueno, les pido paciencia, ¿no? Esta mujer se llamaba Simonetta Vespucci. Y la historia de Simonetta es que era hermosísima. Dicen algunos que era la mujer más hermosa del Renacimiento.
Botticelli la conoce y la toma de su modelo, ¿no? Era hija de unos nobles y la casan con un noble, ¿no? Botticelli enloquece, evidentemente, estaba enamoradísimo de ella. Y bueno, la casan con este noble y dicen que, bueno, no dicen, la biografía de Botticelli narra cómo Simonetta muere a los 23 años, una cosa así, muy, muy jovencita, de tuberculosis. Y Botticelli permanece enamorado de ella, ¿no? De hecho, este cuadro lo pinta de memoria, no la tuvo de modelo ahí directamente, ¿no? Pero vean el rostro, ¿no? ¿Por qué les digo que vean el rostro? Porque es el rostro de un humano. No es algo que pintes imaginariamente, así se vería la diosa, ¿no? No, lo que hace este Botticelli es genial, es una genialidad, y por eso marca el corazón dicen algunos expertos, el corazón de la modernidad y del Renacimiento, porque le da un rostro humano a la diosa. Ya no es pintar a partir de un canon de ciertos patrones o de ciertos esquemas de proporciones, etcétera. No, está pintando un rostro realmente existente para personificar a una diosa. Y ese es un cambio radical. Allí se percibe justamente la idea de la modernidad y del sujeto moderno como preocupación central de quienes estaban pensando en esta época. Desde luego, llamó poderosamente la atención que hubiese un desnudo prácticamente total. No se pintaban desnudos en el Renacimiento, era pecaminoso el cuerpo como motivo de pecado y culpa, ¿no? Con el Renacimiento cambia esta idea del cuerpo humano como susceptible de ser representado. ¿Por qué? Porque lo que importa es el sujeto en sus dos dimensiones, la racional espiritual y la corpórea material, ¿no? Entonces, este cuadro se convierte justamente en una potencia enorme porque le da a una diosa, un desnudo, una naturalización humana, ¿no? Es bellísima la historia de Botticelli con Simonetta, porque cuando murió Botticelli, estaba tan enamorado de ella que pide que lo entierren a los pies de la tumba de Simonetta. Si ustedes un día visitan la tumba de Botticelli, la van a encontrar a los pies de la tumba de Simonetta Vespucci, ¿no? ¿Qué más tenemos? El gran Leonardo da Vinci aparece también en esta época, y Leonardo es sin duda alguna el gran pintor del Renacimiento, ¿no? Estaríamos hablando de un autor que va a revolucionar las técnicas pictóricas junto con otros, sin duda alguna, pero Leonardo da Vinci va a incorporar un elemento o un conjunto de elementos que son importantes de ser vistos. Miren, voy a ponerles en pantalla para que ustedes perciban directamente qué estaba pasando en este momento, ¿no? Me dicen si cambian las pantallas, ¿no? Cuando la muevo. Sí cambió a la del rostro, ¿no? Sí. Sí la tiene ahí, ¿verdad? Ok. Fíjense cómo Leonardo hace muchos bocetos, ¿no? Leonardo es un gigante del Renacimiento, quizás sea el gigante del Renacimiento, porque va a incorporar la matemática directa y abiertamente a el desarrollo de la estética y la pintura. ¿En qué sentido la matemática? Pues todos los estudios de óptica y geometría que estaban desarrollándose, él los sintetiza y los lleva al plano de la pintura. En términos estrictos, Leonardo inventa la perspectiva de la pintura moderna, ¿no? Fíjense cómo a partir del número del pi y del punto de fuga va a establecer razones y proporciones para el rostro humano. Esto que habían hecho los griegos, ¿no? Con la escultura, Fidias decía que la cabeza humana mide, el cuerpo humano mide 7 veces y media lo que mide su cabeza. Un día mídense su cabeza. Claro, hay unos que estamos, insisto, siempre lo digo, estamos unos más cabezones que otros, ¿no? Pero si se mide en su cabeza, su cuerpo mide alrededor de 7 veces y medio lo que mide su cabeza. Entonces, esta proporción que habían descubierto los griegos, la va a aplicar Leonardo y con todos los estudios que se desarrollan a partir de la matemática, etcétera, y va a empezar a establecer estas proporciones, ¿no? Y no solamente se va a quedar ahí, Leonardo va a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, se iba a lo que hoy llamaríamos las morgues, ¿no? Trabajaba, compraba cuerpos, pagaba porque le dejaron trabajar con los cuerpos para ver cómo eran al interior. Fíjense qué preocupación tan importante había por lo humano. Ya no les importaba retratar
la esencia espiritual, la esencia del alma, la esencia de lo que somos en función de nuestra relación con la divinidad. A Leonardo y a toda la pléyade de autores que se suceden en el Renacimiento, lo que les va a preocupar es lo humano en el sentido estricto del término. No solamente es la persona como preocupación, sino de qué estamos hechos, cómo funcionamos, cómo nos vemos por dentro, ¿no? Entonces va, y yo insisto, va a las morgues, ¿no? A lo que hoy llamaríamos las morgues, y empieza a diseccionar cuerpos para ver cómo se ven por dentro. ¿Para qué? Para retratar anatómicamente, correctamente, digamos, la anatomía del cuerpo humano. ¿Y por qué es importante esto en la idea del sujeto? Bueno, porque la preocupación, insisto, del arte medieval era retratar la perfección del espíritu y el alma humana. Lo que les preocupa acá ahora es que la pintura efectivamente es un reflejo de la realidad, lo que va a buscar es representar lo real, pero por eso entonces requiere saber cómo está hecho lo real. En el medioevo, cuando prevalecía el pensamiento cristiano, no es que haya dejado de prevalecer, pero en términos de guía y determinación de lo que se podía y no se podía hacer, la idea era conocer la perfección del alma, porque eso era lo real auténtico. Ahora lo real es lo material. Hay una nueva corriente que surge acá. ¿Y cómo lo verificas? Con la observación. Directamente con la observación y con lo que tienes enfrente. ¿Y cómo dominas lo que tienes enfrente? A través de instrumentos. El compás, la regla, toda la medición que va a llevar luego a una actitud que Galileo va a llevar en su momento al momento cúspide, ¿no? Bueno, lo que hace Leonardo entonces es utilizar todo esto, estos bocetos, y vamos a ver cómo comienza a generar bocetos de este tipo. Miren, ¿ya vieron? Leonardo no pintaba nomás así sobre el caballete, ¿no? Hacía sus bocetos, pero fíjense algo bien interesante. Si observan esta idea que está aquí del punto de fuga, ¿ya vieron? Cómo el punto de fuga se proyecta sobre el rostro. Leonardo dice, bueno, esto lo puedo aplicar matemática a otras cosas. Y vean cómo en este cuadro, o bueno, en este boceto, hay líneas en el piso, ¿ya vieron? Y todas las líneas convergen aquí en esta cruz que pintó o que dibujó Leonardo, que no es otra cosa sino el punto de fuga, ¿ya vieron? Entonces, cuando ustedes observan esto, el cerebro humano, eso es una cosa que se dio cuenta Leonardo, seguimos patrones, ¿no? La mente humana es muy buena para construir patrones. Entonces, lo que se dio cuenta Leonardo es que cuando ustedes observan, de inmediato estas líneas los conducen o conducen su mirada a este punto, aunque no queramos, ¿cierto? Bueno, Leonardo empieza a hacer estos bocetos, no había mucho papel, no es como ahora ir al Office Depot o alguna cosa de estas y cómprenme hojas, ¿no? Trabajaban, borraban, ¿no? Volvían a hacerlo, le volvían a borrar, volvían a construir su boceto y así iban construyendo las imágenes que iban a constituir un cuadro. Y miren lo que terminó siendo el cuadro que había bocetado Leonardo. Si se fijan en esta palmera que está aquí al centro, donde tengo el mouse, ahí convergen las líneas del punto de fuga. Si ustedes observan el cuadro, de inmediato su mirada, pongan la atención y van a ver cómo en algún momento les lleva aquí. ¿Por qué? Porque está construida la perspectiva para que ese sea el punto de fuga que organiza a toda la complejidad del cuadro. Fíjense cómo esto está en línea recta con la Virgen María, que es el personaje central del cuadro con la adoración del niño, ¿no? Ponen algo aquí en el chat. Nada más están pasando lista. Bueno, entonces lo que vemos aquí es cómo hay una construcción deliberada, racional, hay una racionalidad con arreglo a fines. Así quiero que se vea. No es simplemente pensar que estoy inspirada, inspirado, y llego y le pinto al cuadro y a ver qué sale. No, hay una planeación, hay una estrategia. Esto es importante que lo capten, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una idea de dominio, de control, de organización en el fondo de todo esto, ¿no? Y entonces, estas ideas, esto que están viendo, de hecho, es la técnica que inventa también Leonardo, el esfumato, ¿no? Empieza a pintar, así como le hacemos en la primaria varios, ¿no? Tomas un papelito, le pones carbón del gis y le frotas, ¿no? Y empiezas a difuminar imágenes. El esfumato es esta técnica que inventa Leonardo, así lo hacía con un trapito y empezaba a difuminar
trazaba con lápiz y luego le hacía otra vez. Y esa técnica del esfumato se convirtió en una cosa fantástica. De hecho, es la técnica base de la Mona Lisa, ¿no? Que es el cuadro más perfecto, dicen algunos, de Leonardo, que por cierto nunca vendió, siempre lo mantuvo allí en su estudio, ¿no? Bueno, ¿qué más hace Leonardo? Va a retomar esta idea de la proporción áurea, ¿no? Leonardo piensa, este es el hombre de Vitruvio, ¿no? Y este hombre de Vitruvio, lo que descubre Leonardo es que hay una proporción áurea de esto, ¿no? Y que esa proporción áurea está en toda la naturaleza, en prácticamente todos lados está. ¿Por qué? Porque es un patrón natural que se basa, y lo va a sistematizar después Fibonacci con su serie numérica. Esta serie que vas construyendo a partir de números que se suman consecutivamente a partir de los dos previos, ¿no? La serie es 1, 2, 3, 5, 8, y así te va sucesivamente, sumando los dos previos y te da la siguiente serie. Esa serie reproduce lo que se llama la espiral áurea y que, insisto, Fibonacci, este gran matemático, es el que va a sistematizar. Llegamos pues con Leonardo a la construcción de cuadros de este tipo, con nuevos motivos, con nuevos colores. Pero quiero mostrarles para cerrar una imagen que es esta, la mujer con armiño. Este cuadro representa en la obra de Leonardo y para la modernidad uno de los puntos culminantes que marcan justamente el inicio de la modernidad como tal a partir del Renacimiento. En la, digamos, antigüedad y en el arte clásico, que era una de las formas de mostrar justamente el poder, lo que ocurría era que se pintaban motivos religiosos, o cuando no eran motivos religiosos se permitía pintar imágenes clásicas, porque eran los grandes motivos espirituales de la racionalidad antigua. Se consideraba frívolo y por eso siempre se consideró un arte menor los bodegones, ¿no? Las pinturas estas de naturaleza muerta o las frutas, porque eran objetos de la vida cotidiana. ¿Y qué puede haber de importante en la vida cotidiana si lo importante es Dios, ¿no? En la lógica cristiana, católico-cristiana. Bueno, el Renacimiento rompe con eso y Leonardo aplica sus técnicas más importantes a este tipo de cosas. El retrato del Renacimiento se convierte en un gran género porque se considera, si bien es cierto, arte menor, todavía por los estetas de la época, pero rompe con la idea de que no puedes representar personas, que no es importante hacerlo. Y en este cuadro en particular, Leonardo va a inventar una de las grandes técnicas que es el claroscuro, ¿no? Después los manieristas van a convertirlo en el tenebroso, ¿no? Piensen en Caravaggio y en otros más que van a utilizar esta técnica de Leonardo. Fíjense cómo a partir de un fondo totalmente negro, lo que hace es obligarnos a ver el rostro de esta mujer, ¿no? Es lo único que está. En la antigüedad, en la Edad Media, las pinturas tenían siempre un panorama, un fondo, ¿no? Tenían un background, ¿no? Siempre hay un contexto detrás de la obra. Siempre hay un dónde situarte, ¿no? Siempre hay un paisaje detrás, una recámara, etcétera. Leonardo dice, no, espérense, a mí lo que me importa es retratarla a ella. Y para que no te distraigas, que no pongas la mirada en otro lado, lo que voy a hacer es quitar todo lo de atrás y voy a poner un fondo negro. Y voy a generar una imagen o un efecto de luz. Pareciera que hay una luz cayéndole sobre el rostro de esta hermosísima mujer, ¿no? Entonces lo que hace Leonardo es eliminar todo lo que hay detrás. Pero además es el primer cuadro de un retrato del Renacimiento donde la persona no está de frente. Lo que inventa Leonardo a partir de sus estudios de perspectiva son los 3/4. Es muy difícil pintar un rostro de 3/4 en perfil. Muy difícil. Quien sepa de pintura sabe, ¿no? Entonces, lo que hace Leonardo es inventar justamente esta idea del claro oscuro, pero además pintando rostros de perfil, que te dan una configuración del rostro y una perspectiva del rostro completamente distinta a cuando estás de frente, ¿no? Ya ven el pasaporte, pues de frente, ¿no? Nada, que te volteas. El perfil marca una línea de expresión muy distinta, ¿no? El rostro sí cambia cuando te están viendo el perfil. Entonces lo que hace es esto, Leonardo, y les digo todo esto porque la preocupación se muestra en esto, ¿no? ¿Cómo aprendían los nobles de la época? Viendo pintura.
¿Cómo aprendían los nobles de la época? Leyendo los grandes textos. Estos eran elementos que estaban en el poder. ¿Quién podía pagar esto? Bueno, pues muy pocos, ¿no? Por eso la idea de los mecenas. No era como, insisto, vas y compras tu pinturita ya al centro ahora. Era muy difícil conseguir pinturas, tenías que mandarlas a hacer. Había expertos, ¿no?, que vendían pinturas, tú les pagabas para que te hicieran ciertas tonalidades, ciertos colores, ¿no? Había patrones, cánones de uso de colores, y Leonardo rompe con eso, incorpora el renacimiento del azul, ¿no? Este azul rey intensísimo, con contrastes con el rojo. Bueno, el animalito aquí, el armiño, que pues en la naturaleza ni siquiera es un animal así súper imponente, ¿no? Era una mascotita que tenía la mujer y que Leonardo considera que es importante porque es la persona humana. No solamente era porque le pagaban, era porque tenía que retratar justamente a lo humano en su materialidad y en su consistencia de vida cotidiana. Bueno, este es el contexto en el que estamos y es en el contexto en el cual vamos a tener un debate respecto del poder. A partir de este momento, con la imprenta, con la Reforma Protestante, con el descubrimiento de América, con la aparición de las lenguas nacionales, con la consolidación de los estados nacionales, surge el debate de quién manda y quién obedece. Vamos a ver a partir de la siguiente sesión, ahora sí, dando tiempo también para quienes se acaban de incorporar, vamos a ver el texto de Etienne de la Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria, para que veamos cómo está ese debate un siglo después de esto que estamos hablando, y luego vamos a regresar al origen de la discusión moderna del poder con Maquiavelo, y lo vamos a contrastar con Hobbes y luego con Locke, que son, digamos, los autores que fundan las grandes tradiciones del pensamiento contemporáneo político. La tradición republicana, que es la que inaugura o retoma o relanza Maquiavelo, la teoría del soberano, que tiene sus principales asideros en Hobbes, y la teoría de la democracia liberal moderna, que tiene su principal fuente de, digamos, teórica y filosófica a John Locke. Eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, y por ahora les pido por favor que lean con mucha atención este texto del discurso de la servidumbre voluntaria. En temas parroquiales,